Radio María Costa Rica, frecuencia modulada 100.7 FM o Facebook Radio María Costa Rica, o quizás nos esté sintonizando por www.radiomaria.cr. Estamos en vivo, ¿verdad? También por YouTube, Radio María Costa Rica. Así que como sea que sea, ¿verdad? Estamos ahí acompañándolo en estos momentos en que usted está trabajando, estudiando o sin poder dormir o ofreciéndole la cuaresma al Señor acostándose más tarde para estar en oración y orando por todas las intenciones, orando sobre todo por esta gran plataforma de evangelización que es Radio María. Vamos entonces a lo primero, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por estar hoy aquí. Te pedimos que nos bendigas, que bendigas a todos los que hacen Radio María, a todos los conductores, sobre todo esta franja, ¿verdad?, de la madrugada, que nos bendigas y nos des siempre, ¿verdad?, ese ánimo para levantarnos, para seguir, ¿verdad?, haciendo tus programas. Alvarito, que con tanta gentileza también hace este turno que es un poquito difícil. Bueno, Señor, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Queremos encomendarnos a tu Madre Santísima y le decimos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. También la protección de San Miguel Arcángel pedimos: defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo, San Miguel Arcángel, contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Entonces, encomendamos todas tus intenciones, a todas las intenciones de Radio María, de todos nuestros queridos oyentes, ¿verdad? Todos quienes están sintonizados ahora, quienes no, pedimos por toda la iglesia, pedimos por la paz del mundo, pedimos por todo el personal de Radio María, por Radio María en todos los países, no solo en Costa Rica. Señor, por todo eso te damos gracias y te pedimos que sigas poniendo tu mano. Por todos quienes están ahora en centros hospitalarios, por ahí trabajando en centros educativos, en el área de vigilancia, o también que estén privados de libertad, o trabajando, ¿verdad?, en un centro de privados de libertad, Señor, por todos ellos, Señor, y por todas las personas que nos han pedido oración. Solo tú sabes, Señor, lo que ellos necesitan. Gracias, Señor. Bueno, miren, el tema de hoy resuena un poquito con las palabras de la fórmula del inicio de Cuaresma, ¿verdad? Una de las dos fórmulas, porque hay una que es: recuerda que eres polvo y al polvo volverás, y otra que es: conviértete y cree en el Evangelio. En realidad nos hace recordar un poquito a las dos. Y por cierto, espero que hayan iniciado una linda Cuaresma, ¿verdad? Que hayan ido el miércoles a misa, que hayan recibido la imposición de cenizas y estén tratando de lograr lo mejor de este tiempo de oración, de meditación, de penitencia, de ayuno y de caridad, ¿verdad? De hacer obras de caridad, que no necesariamente materiales, pueden ser obras de caridad espirituales, toda vez que hacemos algo por el hermano,
de enseñarle a comprender algo, transmitirle la palabra. Estamos haciendo una obra de caridad cuando oramos, ¿verdad?, por la otra persona, y también, por supuesto, cuando le ayudamos, ¿verdad?, en sus necesidades, sean físicas o sean espirituales. Bueno, entonces estas palabras, yo sé que a más de uno que le ha tocado generalmente yo veo que últimamente la fórmula que se utiliza el miércoles de ceniza es conviértete y cree en el evangelio, ¿verdad? Al que le toca la otra es como que se queda así como, oh, ¿verdad? Cuando le dicen, recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Y me acuerdo un poquito el comentario que hizo una vez el padre de mi parroquia, Adrián Calvo Aguilar, que comentaba que los cartujos, ¿verdad? La orden de los cartujos que viven completamente en silencio, entregados a la palabra de Dios, están siempre en silencio, ¿verdad? Siempre, siempre interiorizando, ¿verdad? Para adentro, pensando en el Señor, llenándose de su amor, ¿verdad? Ese es su carisma. Y cuando pasan uno al lado del otro y se saludan, uno le dice al otro, ahí es el único momento que habla, le dice, hermano, recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Lo dicen en latín, ahora no sé cómo es en latín, ¿verdad? Y el hermano responde, lo tengo presente. Y eso es lo único que dicen y ahí siguen caminando, ¿verdad? Y eso nos recuerda no solo que vamos a morir, sino nuestra fragilidad humana, nuestra humildad, ¿no es cierto? Entonces yo le puse a este título porque a veces recordar, ¿verdad?, que vamos a morir nos puede dar miedo. No a todos les da temor. Yo creo que a todos un poquito, a lo mejor de miedo por ese miedo a lo nuevo, miedo a lo desconocido. Creo que no hay nadie que pueda decir, no le tengo miedo a la muerte, ¿verdad? El título que le puse a este programa es ¿Cristiano y con miedo a la muerte? Con signo de interrogación, ¿verdad? Y otro tema sería Cuaresma, tiempo favorable de conversión porque somos polvo y al polvo volveremos, ¿verdad? Bueno, la muerte, ¿verdad? La muerte es la que nos marca un límite, pero ese límite es en nuestra carne, ¿verdad? En nuestra carne física, pero más que límite es la gran posibilidad, ¿verdad?, de encontrarnos con el Señor, sobre todo desde que Cristo resucitó. Recordemos que esas palabras, recuerda que eres polvo y al polvo volverás, se refieren solamente al cuerpo, porque nuestro espíritu nunca muere, ¿verdad? Y son tomadas del Antiguo Testamento. Ya a partir de que Cristo resucitó, ya la muerte va a tomar otro significado, ¿verdad? Otra experiencia más gloriosa para todos nosotros. Entonces, pensando en la Cuaresma, es tiempo favorable de conversión, ¿verdad? Justamente iniciando el miércoles de ceniza, el Salmo nos decía, no, el Salmo no, la carta, ¿verdad?, de San Pablo, en ese momento nos decía, recuerda que en tiempo favorable te ayudé, ¿verdad? Pues hoy es tiempo favorable, ahora es tiempo favorable, decía, ahora es tiempo de conversión. Para mí eso es la Cuaresma, es recordar que, bueno, en algún momento vamos a morir y estar pendientes entonces de que ahora, en este momento en que estamos vivos, es nuestro momento de acercarnos a Dios, ¿verdad? Y convertirnos. Y yo no sé cómo harán, habiendo tantas religiones en el mundo, las personas que, por ejemplo, que creen en la reencarnación, porque hoy en día todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo que está con el mindfulness, con el yoga, con, bueno, todas las cosas que están, las cuestiones estas de energías, no sé, familiares, de sanación de vidas pasadas. Con solo una vida que tenemos ya tenemos bastante problema, como estar pensando, ¿verdad?, en las vidas pasadas. Bueno, casi todo el mundo, si preguntamos, cree en la reencarnación, y yo estoy horrorizada porque
católicos creen. No, no, no. La palabra de Dios nos dice que se nace y se muere una sola vez. Quienes somos cristianos no podemos creer en la reencarnación. A veces creer en que morimos y después nuestra alma se encarna, ¿verdad? En otra persona, o sea que vamos, o no solo persona, puede ser en algún animal, en una hormiga, ¿verdad? En una vaca, en lo que sea. Bueno, a veces creer eso puede ser un poquito esa búsqueda del ser humano por el miedo a la muerte, ¿verdad? De no querer morir, pero ¿cuánta respuesta mayor nos da Jesús? Que nos dice, no, la identidad de ustedes no se desintegran, son el mismo siempre, nacen y viven una sola vez. Este momento pequeñito comparado con toda la historia de la humanidad, con toda la eternidad, es el momento de ustedes, ¿verdad? De su existencia en esta tierra para aprovecharlo y para hacer todo de la mejor manera posible, ¿sí? Incluso si nosotros, no sé, bueno, los que creen en la reencarnación, no sé, ¿verdad? O sea, a mí me llena de tristeza pensar que pudiera existirla, o sea, pensar en lo que piensa la gente que cree en eso. Pero además tristeza me llena pensar en el que no cree en nada, el que es gnóstico, o el que es ateo, o sea, ¿qué sentido? ¿Para qué estarás? O sea, aún cuando contempla el sufrimiento que hay en el mundo, las guerras, las injusticias, la enfermedad que es consecuencia del pecado, lo que le llena de esperanza justamente es saber que un día nuestro cuerpo será transformado y no solamente que ocurrirá lo que se llama muerte, que es la separación del cuerpo y del alma, ¿verdad? Momentáneamente, porque el cuerpo sí se hace polvo, el alma va al encuentro de nuestro creador, alma espiritual o espíritu, ¿verdad? Como quieran llamarlo. No me refiero ahí a mente, sino al alma espiritual, al espíritu. Y va al encuentro de nuestro creador, pero eso no es para siempre, sino que llegará el momento en que nuestro Señor regrese, y lo dice San Pablo concretamente en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 42 a versículos 44. Hermanos, quiero decirles que no todos moriremos, sino que seremos transformados. Los que hayan muerto serán transformados, el Señor les resucitará, ¿verdad? Les dará un cuerpo glorioso. Eso significa un cuerpo que ya no muere, que ya no va a estar sometido al tiempo, al paso del tiempo, a las arrugas, a la celulitis, a la enfermedad. Un cuerpo que bello, ¿verdad? Transformado en el Señor, un cuerpo glorioso como el que tenía Jesús en el momento de la resurrección. Hay gente que dice, ¿cómo va a ser Dios para de las cenizas resucitarnos? Sí, para Dios todo es posible, pero además será un cuerpo diferente, no será exactamente, o sea, el mismo. Eso es un misterio, ¿verdad? Es un misterio de fe. Quienes hayamos muerto, ¿verdad? En ese momento, el Señor nos transformará. Y quienes aún no, que estén vivos para esa segunda venida, o estemos, porque no sabemos, y hay señales y muchas apariciones de la Virgen hoy en día que hablan de que el tiempo está cerquita, ¿no? Pero esto no tiene que ser motivo de miedo para nosotros, tiene que ser motivo de alegría, de esperanza, ¿verdad? De renovar nuestra esperanza. No sabemos cómo será, pero bueno, que estamos más cerca que antes lo estamos, ¿verdad? Y si San Pablo lo esperaba, con más razón nosotros después de tantos años. Entonces, quienes aún no, seremos llevados con el Señor por los aires, ¿verdad? En el cielo. El Señor nos va a llevar y nos va a preservar, ¿verdad? De todo lo malo que pueda suceder aquí, porque el mundo estará en guerra, ¿verdad?
se destruirán unos a otros, bueno, pero quienes hayamos seguido al Señor, estemos con Él, estaremos siempre con Él, ¿verdad? Esa es la confianza, ¿verdad? No nos tiene que dar miedo pensar en esto, sino pensar en cuánto Dios nos ama. No sé ustedes, pero yo prefiero tener un cuerpo glorioso como el que voy a tener en ese momento, siempre joven, siempre bella, siempre llena de Dios, que un cuerpo como el que tengo ahora, que en cualquier momento se puede enfermar. Eso tiene que ser motivo real de esperanza para nosotros. Lo que pasa que muy poquito se habla a veces en la iglesia de todo esto que se refiere a la escatología. Eso es la parte del estudio de Dios, de la teología, ¿verdad? De la palabra de Dios, de la sagrada revelación, del magisterio de la iglesia, que se refiere al paso de esta vida al más allá, ¿verdad? Al encuentro con Dios y a lo que va a venir, ¿verdad? A los últimos tiempos. En general no se habla mucho, ¿verdad? Pero tenemos que tenerlo siempre presente porque de verdad que es lo único que nos quita, nos puede quitar ese miedo, ¿verdad? Ese miedo a la muerte. Justamente en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 15, San Pablo nos va a decir que el Señor vino a liberar, ¿verdad?, a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida, ¿sí? Es que no hay peor esclavitud para quienes somos cristianos que tenerle miedo a la muerte, porque eso nos hace ser inútiles, nos hace paralizarnos y entonces no hacer justamente lo que tenemos que hacer ahora, ¿verdad? Porque la cosa no es, recuerda que eres polvo y al polvo volverás, entonces quédate quieto y estate con miedo a la muerte, sino que la cosa es, recuerda que eres polvo y al polvo volverás, y eso que sea motivo especial, ¿verdad? O sea, tu cuerpo, agréguenle tu cuerpo, no todos, porque después de Cristo hemos recibido la vida eterna, ¿verdad? Sino que eso tiene que ser motivo para que nos convirtamos ahora, hoy, ¿verdad? Que es tiempo favorable. Y conversión, ¿qué quiere decir? Volver a Dios. Eso es la cuaresma, ¿verdad? Leí un comentario del Evangelio de hoy que decía como título, algo así como la cuaresma, o sea, la conversión es dejarse amar por Dios, no es más que dejarse amar por Dios. Dije, es cierto, es recibir, ¿verdad?, el amor de Dios en nosotros, porque solo cuando nosotros nos sentimos amados, ¿verdad?, por Dios, y voy a decir no solo Dios, porque la palabra Dios, la verdad que está tan desvirtuada, la gente entiende cualquier cosa tan lejos del Dios bíblico, ¿verdad? Vamos a hablar de Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Dios mismo que vino a este mundo a hacerse uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando uno se deja amar por ese amor misericordioso, ¿verdad? Del Padre manifestado en su Hijo Jesús, que nos llega a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios, el amor entre el Padre y el amor entre el Hijo. Es un amor muy personal, no es como ni siquiera quienes creen en Dios, quienes creen en la reencarnación, en un ser superior que algún día nos creó y nos dejó tirados por ahí, creen en que Dios de verdad sea amor y que ese amor pueda llenar nuestra vida, sino que el tipo de meditación que hacen, que está tan de moda hoy, es una meditación muy lejos de lo que es la meditación cristiana para todos nosotros, sino que centrada en uno mismo, en el propio yo, o sea, inmanente, ¿no? Acerca de un Dios que está más allá, ¿verdad? De un Dios que es trascendente. Yo creo que en algún momento les di mi testimonio de que hubo un tiempo de mi vida,
a los 19 años, yo creo que es más o menos cuando uno toma conciencia, bueno, los que tomamos conciencia, porque hay gente que toda la vida vive como si nunca se fuera a morir, ¿verdad? Pero bueno, a esa edad yo tomé conciencia de verdad de que era cierto, algún día nos vamos a morir, ¿verdad? Porque hasta ese momento para mí era como, no sé, a mí me habían mantenido como en como una burbuja de cristal, como que no se hablaba mucho del tema en casa. eh, Cuando había que ir a alguna vela, a mí no me llevaban, ¿verdad? Bueno, resulta que 2 años antes de los 19, yo pasé por una operación del vaso, ¿verdad? Por una situación ahí que tuve, un golpe, ¿verdad? Traumático, un accidente ahí que se me reventó casi, o sea, sí se me reventó el vaso, lo que pasa que sobreviví durante un año con un gran hematoma ahí interno que nadie sabía que estaba ahí. Lo descubrimos porque los análisis de sangre no daban como debían dar, y ya después era notable, ¿verdad? Ese bulto se veía a través del ultrasonido, a través de la ecografía. Un año después hubo que operar. Ese hematoma era un hematoma de 1,5 kilos de sangre podrida que se estaba formando ahí. Imagínense, es como una botella de Coca-Cola, más o menos lo que yo tenía ahí. Empecé a darme cuenta en el momento que se notó, ¿verdad?, el bulto, cuando yo me quise probar, viviendo en un país de 4 estaciones, ¿verdad?, de verano, invierno, primavera. Solo una vez al año nos ponemos el traje de baño en Argentina. Entonces yo probándome ahí, ¿verdad?, a mis 19 años, mi bikini, digo, aquí, aquí es como que está más gordo, ¿verdad? Como que tengo un bulto. Y ya empezaba a tener, ¿verdad?, dolor. Esa capa delgadita del hematoma era tan delgada, ¿verdad?, que los médicos todavía no se explican cómo no me morí, porque me hubiera muerto, se hubiera desparramado esa sangre por todos lados y no estaba hoy hablándoles aquí por Radio María Costa Rica, ¿verdad? Todo eso fue gracias de Dios que yo sobreviví, ¿verdad?, a esas operaciones. Eh, Luego de, bueno, de como de 2 meses de estar internada, que ya me daban por muerta y todo, que me operaron como 3 veces, volvía eh, y otra vez se volvía como a infectar todo, me volvían a lavar, bueno, en fin, salgo de ahí a los 16 años, de donde estaba internada. Por supuesto, esa enfermedad fue causa de conversión para mi familia, ¿verdad? Para mi mamá, mi papá, mis abuelos, de ser cristianos católicos y ortodoxos, porque mis abuelitos eran de Yugoslavia, eh, no practicantes, sino que creían, pero que iban a misa por ahí para Pascua, ¿verdad? Para Navidad. Empezaron a ser personas súper creyentes. Yo era la única hija, era la única nieta, bueno, imagínense, ¿verdad? Lo que era, o sea, cómo se entregaron a Dios a pedir y a pedir, ¿verdad? Por mi vida. Bueno, 2 años después, y yo bien, o sea, salí de eso renovada, completamente sabiendo que Dios para algo me había dejado viva. Hice un compromiso de servir a Dios desde ese momento, ¿verdad? Ya sentía que tenía que hacer algo diferente, entonces empecé a dar catequesis. Luego a los 18 años fallece mi abuelo paterno, que ni siquiera era tan cercano como el abuelo materno, y en ese momento no, pero, bueno, tengo también apendicitis, otra vez entrar a una operación, casi morirme, etcétera, etcétera. Y después de todo eso, de repente a los 19 años empezó en mí como una obsesión que no me dejaba tranquila. En mi cabeza era, continuamente estaban en mí esas palabras. No así tan lindo como en la Cuaresma, ¿verdad? Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Pero las palabras eran,
un día vas a morir, un día vas a morir, un día vas a morir. Era como una obsesión realmente satánica, ¿verdad? En mi cabeza. Y no me dejaba eso estar tranquila. Claro, fue todo lo que yo había acumulado en esos años que no había conocido, ¿verdad? Lo que era la muerte y estar tan cerquita de la muerte y empezar, ¿verdad? Con la muerte de un ser querido. Y entonces empezó todo eso a, ¿verdad? A hacer efecto. Y busqué ayuda. Lo primero que hice fue pedirle a Dios y le doy gracias a Dios, digo, pero cuánta madurez me dabas en ese momento, apenas teniendo 19 años, porque entré en una crisis de fe que realmente dejé como de creer en todo lo que pasaría después de la muerte, ¿verdad? Todo lo que yo iba a misa porque me sentía tan mal que iba todos los días porque necesitaba una respuesta como milagrosa de Dios para poder liberarme de esa obsesión. Por eso yo entiendo muy bien a todas las personas que están deprimidas, con pensamientos obsesivos, ¿verdad? O cuando es también por efecto de algo espiritual, porque el mundo espiritual, ¿verdad? Lo dicen los padres exorcistas, el mundo psicológico, no hay una clara división ahí. Muchas veces es el mismo demonio que nos está molestando y eso afecta todo cómo nos sentimos, que era lo que a mí me pasaba. Yo de verdad sentía que había una presencia ahí que no me dejaba vivir la fe, no me dejaba vivir la vida en plenitud. Entonces, y también vino en ese momento desconfiar de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pero le doy gracias a Dios porque a diferencia de muchos jóvenes que hoy uno escucha que dicen, no, yo ya no creo en Dios, y siguen como lo más normal. Yo estaba con todas esas dudas y miedos, ¿verdad? Un miedo profundo a la muerte, pero yo no quería sentirme así. Yo lloraba y le imploraba a Dios, por favor, Señor, quítame esto de mi cabeza. Si de verdad estás conmigo, por favor, demostrame de alguna forma milagrosa que estás ahí. Vean las lágrimas que derramaba y rosarios y misas, porque no quería sentirme así. Y salía de misa y seguía, ¿verdad? Con todo eso, pero con la fe en que igual Dios podía hacer algo y podía, si quería, ¿verdad? Como le dijo Jesús al leproso hace poquito en el Evangelio, si quieres puedes limpiarme. Yo estoy viendo que me pasé, se lo digo a Álvaro también, me pasé ahora, me entusiasmé hablando de este testimonio, entonces no nos va a quedar tiempo creo que para la canción, como empezamos más tardecito, ¿verdad? Pero bueno, quiero terminar entonces con este testimonio. Y recurrí en ese momento a un sacerdote que me recomendó. Es como que ustedes ahora les recomienden el Padre X que hace oración de liberación y ahí van corriendo, ¿verdad? Un sacerdote que era muy conocido justamente por la oración de sanación, la oración de liberación, era el párroco de donde mi prima iba a misa, ¿verdad? Y entonces hablé con él, ¿verdad? Le dije, padre, lo que siento es esto y no me puedo quitar eso de la cabeza y me siento desesperanzada. O sea, lo que yo había perdido era la esperanza de verdad en la vida eterna. Estaba continuamente, ¿para qué es la vida si un día nos vamos a morir? ¿Para qué esto? Bueno, feo, feo, feo. Y entonces me dijo, Teresa, ¿y vos no crees que ahí hay como algo de tipo espiritual, como una tentación, como que el enemigo te esté ahí como molestando, ¿verdad? Con todo eso. Y yo le dije, sí, padre, la verdad que sí, porque nunca yo sentí algo tan fuerte, ¿verdad? Bueno, él oró por mí, fui 2 veces a verlo, una primera vez fue esa, él oró por mí, y lo que me dio para que yo me sanara de ese miedo a la muerte, bueno, me dijo que siguiera como estaba, ¿verdad? Yendo a la misa, confesándome, comulgando, aunque yo en ese momento estaba que
que no sentía de verdad que Dios estuviera, ¿verdad?, ahí presente, pero es que la fe no se trata, ¿verdad?, de sentir, sino de creer. Pero bueno, estaba ahí como con esas dudas y seguía haciendo todo eso, pero además me dijo, vas a leer ahora una carta de San Pablo, que es justamente la partecita que les comenté hoy, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que nos habla acerca de justamente todo esto que te da miedo, que es el miedo a la muerte, y cómo el Señor nos va a resucitar, ¿verdad? Y nuestros cuerpos serán transformados. Porque para el cristiano la muerte no existe, porque nuestro espíritu nunca acaba, ¿verdad? Siempre estamos. Entonces me dio varios pasajes de la Escritura y yo llegué a casa y empecé a leerlos y la verdad que yo nunca había leído eso, nunca había meditado, lo había escuchado así de oídas en alguna misa, pero tomar la palabra de Dios en mis manos, como la mayoría de los católicos, y tenerla así como de estudio para mí, subrayada, marcada, digamos, eh, todo lo más importante con color, ahí no se ve muy bien, pero bueno, esta es está rosadito, ¿verdad? Está todo con notas aparte. Esta es la Biblia que yo me compré a mis 18 años, no, 19, cuando llegué a un centro de evangelización donde me mandó este padre que se llamaba La Sagrada Familia, era un centro de evangelización de la Renovación Carismática, y ahí escuché por primera vez a través de laicos, ¿verdad? No solamente en la Eucaristía, tenían Eucaristía, llegaba un padre, ¿verdad?, a celebrar la Eucaristía, pero a través de laicos como uno, que yo estaba así fascinada, predicar el Evangelio, ¿verdad? Y escuchar, hacer oraciones de sanación. Bueno, participé porque este padre me dijo de un seminario de vida en el espíritu, él me dijo que eso era lo que yo estaba necesitando, y ya ahí empecé, era de 2 días, me acuerdo, empecé a sanarme del miedo a la muerte escuchando, ¿verdad? Escuchando y escuchando principalmente acerca del amor de Dios, porque ese es el tema central de un seminario de vida en el espíritu. Es el tema central de lo que hoy se llaman los cursos de querigma, ¿verdad? En la iglesia y también los seminarios de vida en el espíritu, ¿verdad? Fueron tomados de ahí, ¿verdad? Gracias a Dios que la iglesia fue renovándose, ¿verdad? En este sentido, porque la renovación es una corriente de gracia que fue llamada a renovar, ¿verdad?, a toda la iglesia. Y de verdad, cuando una persona vive en el Espíritu Santo, ya sea que es carismática o que proviene de algún movimiento que en su origen fue fundado por la renovación carismática, se siente, ¿verdad? Se le nota. Y me lo puede decir Alvarito, me lo puede decir mucha gente de Radio María, que yo sé que andamos en esta línea, que Radio María justamente tiene esta semilla de vivir, ¿verdad?, con esa fuerza del Espíritu Santo. Bueno, ya ahí, el primer día que llegué a mi casa, luego del primer día del seminario de vida, yo llegué renovada. Es como ustedes ahora, si van a hacer el 25 de febrero el curso de sanación para las familias, ¿verdad? Sanando las familias del padre Hamut y el padre Diego, que por favor les recomiendo, ¿verdad?, que lo hagan todavía, están a tiempo. Van a sentir eso, si por primera vez se encuentran con toda esta riqueza, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Yo llegué a casa y era como que escuché hablar por primera vez a Jesús, o sea, antes lo conocía solo de oídas, pero ahora, como dice Job, ¿verdad? Ahora mis ojos lo han visto, ¿verdad? Señor, dice Job, antes te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Esa era la sensación. Y al día siguiente, porque era un seminario de 2 días, era la invocación al Espíritu Santo, y cuando se pidió que
que el Espíritu Santo nos ungiera, nos renovara, ¿verdad? Ese Espíritu nos explicaban, no es que por primera vez va a venir, porque ustedes lo han recibido en el bautismo, en la confirmación, han tenido la plenitud del Espíritu Santo. Lo que vamos a pedirle al Señor es que ese Espíritu haga efusión en ustedes. Entonces, a mí ya, en vez de las palabras, un día vas a morir, un día, lo que me resonaba era, yo te amo, yo te amo, yo te amo, ¿verdad? Ya no era la voz del enemigo, ya era la voz de Dios lo que fue sanándome. Por eso toda mi vida estuvo como unida por ese hilo conductor que es el amor de Dios, ¿verdad? Desde ese momento, por eso este programa también se llama Déjate Amar. Por eso mi libro que se vende, ¿verdad?, en Radio María, solo a beneficio de Radio María, de poesía religiosa, se llama Al amor de los amores, por esa presencia, ¿verdad?, del amor de Dios. Bueno, antes de la oración, y ya me estoy pasando, pero quiero terminar con este minutito de testimonio, yo le dije al Señor, Señor, si lo que vos tenés, porque lo que yo quería curarme era el miedo a la muerte, si los que vos tenés reservado para nosotros luego de nuestra muerte es tan maravilloso, por favor, permitime experimentar algo en el momento de la efusión del Espíritu Santo. Yo sé que vos dijiste, bienaventurados los que crean sin haber visto, y yo lo que te estoy pidiendo es ver, ¿verdad? Y no debería ser así, pero eso es lo que necesito ahora para sanarme, ¿sí? Y bueno, se lo pedí así con toda confianza, hablé libremente con Jesús y tendrían que estar en mi lugar para saber lo que yo experimenté en ese momento, pero para describirlo un poquito con palabras humanas, en el momento que oraron por mí, empecé a percibir esa presencia, pero de modo físico, ¿verdad? Del Espíritu Santo, un gran calor, ¿verdad? Palabras, no palabras, sino cantos que salían de mis labios sin mover yo los labios, que luego supe, ¿verdad?, que era el canto en lenguas, y me vino como una liberación. Empecé a cantar y a cantar himnos, y fue saliendo afuera todo ese miedo, ¿verdad?, que yo tenía, y bueno, así el Señor me curó. Y de verdad, al cerrar los ojos, yo me vi en el cielo, se los aseguro, yo veía ahí a Santa Teresa, Santa Teresita, me vi ahí en medio de toda de todos los santos del cielo. En un momento sentí así, como que alguien me tocaba, ¿no? Y me di vuelta y no había nadie, ¿verdad? Entonces, yo soy testigo, ¿verdad?, del poder de Dios y de cómo Él responde cuando de verdad nosotros le imploramos, le pedimos que por favor nos sane. Bienaventurados quienes creen sin haber visto, ¿verdad? Es más grande la fe de ustedes. Yo creo porque vi, ¿verdad? Y después vi un montón de testimonios a lo largo de toda mi vida del amor de Dios en las personas a las que trato, ¿verdad? Gente que se va sanando de su depresión, que se le va yendo el miedo a morir, porque al fin de cuentas, en todo trastorno depresivo, ansioso, lo que está de fondo es ese miedo a la muerte. Entonces vamos a terminar hoy. Lamentablemente no, bueno, se me fue el tiempo así rapidito porque empecé tarde, ¿verdad? Y me entusiasmé. No les quería dar mi testimonio, solo se los quería dar en un minutito, englobando un poquito ahí el tema que iba a dar, pero no tanto, pero es como que me fui más con eso. Pero bueno, quizás fue necesario para que alguno lo escuchara y también creyera. Si alguno estaba con mucho miedo o con ganas de terminar su vida porque no le veía sentido, crean de verdad que si se arrodillan y le piden a Dios, Dios los va a guiar y los va a llevar donde tienen que ir para poder experimentar su amor. Agárrense de la oración, agárrense de Radio María, agárrense de los sacramentos en los momentos que se sientan así.
Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, nos vamos entonces a despedir por hoy. Si están viendo por Facebook el programa o por YouTube, déjenme ahí un comentario o envíenlo al 8510-1007, el WhatsApp de Radio María, aunque llegue después de este programa, no importa, porque ahora vamos a la coronilla, a la Divina Misericordia. Déjenlo ahí, la próxima estaré leyéndolo, ¿sí? Porque es un tema que me interesa mucho que dejen su comentario y me digan si han experimentado ese temor a la muerte y cómo Dios los fue también sanando, ¿verdad? De todo eso. Así que los leo, no dejen de dejar su comentario a pesar de que ya el programa va terminando, ¿sí? Nos encontramos entonces el próximo viernes a las 2 de la mañana. Que Dios los bendiga abundantemente. Gracias por estar ahí.